Yo voy a hacer una primera introducción, agradecer a todo el mundo que estáis por streaming la conexión. Esta es la primera vez que hacemos un modelo híbrido, así que nos podemos equivocar con mucha facilidad. Ya sabéis que el error es una virtud, ¿no? Desde el error se aprende. Así que agradecer a las personas que habéis venido en presencial, porque parece que no estamos acostumbrados, ¿no? Ya, y nos cuesta movernos ahora desde que estamos tan cómodos, aunque protestemos mucho por estar tanto tiempo en casa, luego parece que nos cuesta movernos. Pero yo lo agradezco mucho y os lo agradezco muchísimo a todos, porque además esta quizás de mis 25 años de experiencia ya en jornadas desde hace muchos años, ¿verdad? Quizás sea la jornada más personal para mí, ¿no? Voy a explicar por qué hicimos esta jornada en el día que lo habíamos hecho, ¿no? El primer día que programamos fue el 2 del 22, que es una fecha preciosa, pero aparte de ser una fecha preciosa, pues para mí era una fecha muy importante porque ese día yo cumplía 50 años. Así como lo veis. ¿Vale? Cumplía 50 años y además la consultoría, Oceransky Cultura Preventiva, cumplía 5 años. Y yo llevo más de 25 años trabajando en seguridad y salud para y con las personas, con lo cual era todo perfecto. La pandemia me hizo pasarlo del 2 del 22 al 3 del 22 y dijimos, bueno, pues nos valdrá. Por tanto, para mí esta jornada es muy personal, como digo, muy importante. Emocionalmente me siento hoy muy eufórica. Porque además pues, me he rodeado tanto en los ponentes como personas que estáis en el público de gente que ha sido y es muy importante tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, ¿no? Yo he tenido muchísima suerte de contar con grandísimos compañeros, grandísimos mentores, grandísimas colaboradores y colaboradoras, algunas aquí, algunos no habéis podido venir, otros estáis por streaming, otros ya no están, desgraciadamente. Pero todos ellos, bueno, pues me han conformado lo que soy, la profesional que soy y la contribución que puedo ir haciendo a que el mundo sea un pelín más justo, ¿no? o más sano, al menos. En ese sentido, quiero hacer una mención especial a la persona sin la cual, pues, aparte de que yo no estaría aquí, la persona que me hizo entender que el mundo era un sitio en donde tú tenías que interactuar, que me enseñó a tener pensamiento crítico, que me enseñó a cuestionarme las cosas, ¿no? a ser inquieta, a no parar y que me apoyó siempre me ha apoyado, ¿no? Cuando yo monto la consultoría hace 5 años, salgo de una empresa en la que tengo un trabajo, ¿no? Pues el que se supone que quiere todo el mundo, estable, puesto de dirección, etcétera. Y la mayor parte de las personas pues decía, estás loca, ¿no? Estás loca, ¿cómo vas a montar una consultoría en estos momentos, ¿no? La crisis, etcétera. Si iremos a saber lo de la pandemia, ya ni os cuento, vamos. Y las personas que me apoyaron a mi alrededor, de hecho, os puedo enseñar que tengo una taza que me ha regalado mi familia, que pone loca y valiente, ¿vale? Porque unos me decían que era una loca y otros que era una valiente, ¿no? Entonces al final me quedo en loca y valiente, de lo cual estoy muy orgullosa, y entonces esa persona que me ha ayudado siempre y que me ha apoyado siempre es mi madre, que está aquí, así que quiero hacer una mención específica porque nada de esto podría ser posible sin ella, así que te quiero, mami. Y ahora ya, pasado este momento emocional Oceransky, podemos pasar a las jornadas y empezar a hacer las partes, ¿no? Como os decía antes, esta suerte que he tenido, ¿no? De encontrar todas estas personas en mi camino, Manuel, bueno, Javier, que nos conocemos hace más de 30 años, gente que está aquí ya, que nos conocemos desde pues, de los inicios de tiempo, Julio, y mucha que no está, ¿vale? Y yo siempre he sentido como que no encajaba, ¿no? En el momento vital en el que estaba, ¿no? Ni en la empresa en la que estaba, al final siempre acababa saliendo porque había algo que no me encajaba, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que esta parte de no encajar, ¿no? De que las cosas no encajan, nos está pasando a todos, nos siento muy solidaria con la gente, ¿no? Y cuando pensé en esto dije, bueno, es el momento quizás ya con una cierta experiencia, aunque yo creo que cuanto más experiencia tengo, más dudas tengo, ¿no? De las cosas. Bueno, pues creo que toca, ¿no? Esa parte del relevo generacional, de gente con ideas nuevas, con un mundo que por mucho que queramos ponernos al día se nos escapa porque no somos nativos digitales, ¿no? Y entonces en ese sentido voy a contar hoy con una persona que los 17 años que la llevo conociendo siempre aprendo de ella, continuamente aprendo de ella y de la que me siento muy orgullosa, y es mi sobrina Hanna, vente para acá, que tiene 17 años, es la caña, y repartan clines a la audiencia, por favor, y
yo voy a intentar contenerme, y que me va a acompañar en este viaje de hoy, que me va acompañando toda la vida suya, la mía, obviamente, y que va a hacer de copresentadora, ¿no? Y ahora va a hacerme ella la entrevista, ella a mí misma, y luego me acompañará en las mesas con los ponentes para, bueno, poner ese punto de las nuevas generaciones o de las generaciones más jóvenes, que tenemos que escucharlas y tenemos que comprender para poder ayudar, ¿no? Y para poder contribuir y no ser obstáculos, ¿no? Ser esos agentes de cambio que siempre nos planteamos que debemos ser. Así que, sin más, nos vamos a sentar aquí, por ejemplo, sí. Y vamos a comenzar una entrevista que Hanna me va a hacer a mí. Bueno, teniendo en cuenta el tema, ¿no?, en el que estamos, yo voy a volverme niña, más que ahora, por un momento, y preguntarte el por qué. ¿Por qué unas jornadas sobre el cambio generacional? ¿Por qué este tema? Bueno, aparte de que yo creo que es necesario hacer una reflexión ahora de hacia dónde vamos, ¿no? Porque quizás el entorno que nos encontramos ahora mismo es el más complicado o el más complejo, es más bien complejo que complicado, desde que yo nací o desde que yo tengo recuerdos, ¿no? Probablemente había otro. También creo que hay que hacer una reflexión en relación a ese conflicto generacional que nos pasa a todos, ¿no?, en la vida cotidiana, pero nos pasa también en la vida profesional, que yo creo que ahora yo lo que observo en las empresas es que todavía más agudizado, ¿no? Cuando yo he vivido ese conflicto generacional cuando yo tenía tu edad, bueno, empezando con mis padres, ¿no?, que era lo lógico, y luego también en las empresas, ¿no? Bueno, empecé muy joven, en un sector muy masculinizado, muy incipiente, no se sabía qué era esto de la prevención, ni qué pintábamos, ni qué hacíamos ahí. Y entonces he estado viviendo como el conflicto generacional durante años, ¿no? Y creo que, como de todo lo que hablo, de lo que no se habla no existe, y hay que mantener estas conversaciones, ¿no?, ver cómo somos capaces de juntos construir hacia un sitio en el que estamos todos perdidos. Vosotros por una serie de cosas, nosotros por otras, ¿no? Pero al final estamos todos perdidos. Entonces, estaba yo dándole la vuelta a esto y cayó en mis manos, estas cosas que pasan, un ensayo de Umberto Eco que se llama Hombros de gigantes, y que os recomiendo a todos y a todas, que dice, voy a leerlo textualmente, ¿vale? Da una cita de Bernardo de Chartres, que es un filósofo del siglo XII, y dice: somos como enanos que están a hombros de gigantes, de modo que podemos ver más lejos que ellos, pero no tanto por nuestra estatura, sino porque estamos sobre sus hombros, ¿no? Al final, nosotros nos traemos todo lo que hemos aprendido de los de anteriores, ¿no? Decía uno también que decía, el científico más torpe actual parte de las ideas del científico más brillante anterior, ¿no? Entonces, al final, y entonces yo creo que lo que nos pasa en muchas ocasiones es que no hay ese reconocimiento de los gigantes anteriores, pero tampoco hay un reconocimiento de lo que viene después, ¿no? En este ensayo también hablaba de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? o de Edipo matando a su padre, que es un conflicto que se da siempre. Entonces, bueno, pues es una manera, por mi parte, de intentar contribuir a reflexionar cómo hacemos esto en las organizaciones, porque al final esto tiene mucho que ver con una parte de nuestra salud que quizás en los inicios de los tiempos de la prevención no le damos tanta importancia, que es la salud mental. Y la convivencia intergeneracional en las empresas pues está siendo, desde mi punto de vista, más difícil, porque la brecha tecnológica es muy grande y porque además el entorno, ¿no?, tampoco lo permite. Entonces, como yo sufrí esto en varias ocasiones, pues me parece interesante abrir al menos la conversación, ¿no? Siempre decimos que hay que hablar de las cosas para intentar entenderlas, lo primero, y segundo, para intentar cambiarlas, ¿no? Y bueno, has mencionado, pero puedes profundizar un poco más en cuál ha sido tu experiencia con este cambio, qué es lo más característico para ti de este cambio. A ver, mi experiencia más importante, y si puede aportar algo, ¿no?, fue cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Como os comentaba, yo empecé a trabajar primero en uno de los primeros servicios de prevención ajeno, que nadie sabía lo que era eso, y tú llegabas allí y decías, es el del seguro, ¿no? Y dices, no sé, yo soy el del seguro y tal. Luego tuve la tremendísima suerte, que ahí donde conocí a gente como, por ejemplo, a Llaneza, Julio, etcétera, de empezar a trabajar en salvamento marítimo. Yo era una mujer muy joven y en un sector, y encima no era marino, ¿no? Claro. Entonces, se daban varias cosas. Se daba el conflicto generacional de que yo era mucho más joven que los capitanes, que eran los jefes de los centros, etcétera.
No era marino, lo cual en el sector era importante, pero sobre todo el mayor conflicto era ese impulso, ¿no? Que tienes cuando, que a veces, a mí no se me ha olvidado, creo, pero muchas veces cuando llevas muchos años de trabajo la gente como que se olvida de ese impulso, ¿no? Ese impulso de querer hacer un montón de cosas, ¿no? Mucho más joven, tal. Ahí se me dio. También se me dio el siguiente paso, que fue que cuando pasé a Acción a Logística y Transportes, que había también una naviera muy grande, Transmediterránea, y te pasaba lo mismo. Yo no llegaba a 30 años, entonces al final no entendían, ¿no?, lo que hacías, no entendías por qué tú dabas importancia a determinadas cosas. Yo de aquellas ya empecé a hablar de los temas de que había que trabajar el comportamiento y que había que trabajar el liderazgo, cuando todo el mundo estaba con la ley de prevención diciendo que si había que poner la barandilla a no sé qué altura, ¿no? Y yo decía, sí, bueno, la barandilla habrá que ponerla, pero aquí lo que importa es que no se salte en la barandilla, claro, ¿no? Entonces, trabajé en sectores en los que eso era complicado y entonces, bueno, pues se me fue dando. ¿Qué me pasó? Que yo siempre, durante muchos años, era la más joven de los equipos. Claro. Y ahora me encuentro con que ya no soy la más joven de los equipos. Afortunadamente, porque si no, sería que el mundo laboral va fatal. Y entonces me encuentro con que tengo una sensación, la tenía de aquellas, ¿no? Siempre tuve la sensación de que no acababa de encajar en el entorno que tenía. Y ahora tengo la sensación de que encajo quizás mejor en algunos planteamientos que hay ahora, ¿no?, de gente más joven o de gente más disruptiva. No sé si es un tema más de disruptivo que de juventud. Y lo estoy viviendo porque a veces pues eso te encuentras como haciendo de encaje entre gente ya más mayor, claro, o de mi edad que no tiene tanta flexibilidad, digamos, neuronal y la más joven, ¿no? Entonces esa parte del conflicto a nivel personal. Luego hay otro tema que me parece muy importante, que es que al final las organizaciones están conformadas por personas que obviamente pueden ser de diferentes generaciones, pero también tienen un comportamiento como si fuera una persona, ¿no?, que es su cultura y derivado de su cultura organizacional. Y lo que yo observo es que todavía en muchas empresas, sobre todo en empresas que llevan mucho tiempo trabajando, no se ha entendido que hay que abrir un espacio de reflexión distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, en la medida en la que puedo contribuir, intento abrir ese debate y por eso, al final, he traído el debate para aquí también, ¿no? Porque al final es verdad que lo que nosotros aprendimos en su momento ya nos sirve, a vosotros ya nos sirve, ¿no? Yo cuando estudiaba la carrera, pues de alguna manera podías tener una cierta predicción de lo que iba a pasar, ¿no? O creíamos que teníamos una cierta predicción de lo que iba a pasar, ¿no? Ahora no creo que nadie de tu generación piense que tiene una predicción de lo que va a pasar, ¿no? No, la verdad que no. Y menos después de lo que ha pasado. Entonces, ese es un punto de partida muy importante y que hay que comprenderlo. Y las direcciones de las empresas, hoy por hoy, de las grandes empresas o de las empresas que llevan tiempo, están conformadas por gente de mi generación, ¿no? Por gente de tu generación ya sería un poco raro, ¿no? Sí, sería un poco mayor extraño. Has mencionado que ese pasado ya no sirve. Si no sirve ese pasado, o si no sirve pero de una manera diferente, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sirve? ¿Lo nuevo? A ver, tampoco quería decir que el pasado no sirve. Quizás el conflicto está ahí, ¿no? Entre las personas mayores que dicen, es que antes, ¿no?, el tiempo pasado fue mejor. Esa frase que a mí, yo como dice con Costrina, yo digo, lo que está clarísimo es que cualquier tiempo pasado fue anterior, ¿no? Mejor o peor, pues depende de cuáles son tus criterios. Claro. Y luego, hablo mucho contigo, hablas con gente de vuestra generación y parece que lo anterior tampoco sirve. No es que no sirva. El problema es que ya no hay certezas. O sea, lo que yo siento, ¿no?, porque esto es una opinión muy personal, es que ya no hay certezas. Entonces, nosotros tuvimos una educación, o yo por lo menos la viví así, con muchos pilares, ¿no? Y ahora hay muy pocos pilares donde apoyarse. Entonces, no es que nos sirva, claro que sirve, nos tenemos que subir a los hombros de gigantes. Lo que pasa hay que ver cuáles son gigantes y cuáles no, ¿no? No todo lo pasado nos sirve. Hay un cambio de paradigma en un montón de cosas, ¿no? Estamos hace años, ¿no os acordáis que hablaba todo el mundo del entorno VUCA, ¿no? Y parecía como una gran novedad y ya se ha pasado, ya no se habla de VUCA, se habla de BAMI, ¿no? Un entorno mucho más quebradizo, mucho más incierto y que ya no es un entorno que se tiene que adaptar al cambio, sino al caos. Y claro, esa diferencia hace que necesariamente yo como persona
y como organización tenga una capacidad de adaptación, una flexibilidad que hace que es muy diferente a la anterior, porque claro, antes los pilares servían y tenían un sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo sí creo que ha cambiado. Yo creo que hay que elegir las experiencias y el aprendizaje que podemos sacar, porque otra de las cosas que nos pasa como seres humanos y como sociedades y como organizaciones es que muchas veces no utilizamos el aprendizaje que tenemos, ¿no? Entonces, eso, mira lo que nos había pasando 2 años. Entonces, eso también es un tema que no podemos tirarlo todo porque no sirve. No, claro, sirve lo que sirve. Habrá que ver qué es lo que nos sirve, claro. ¿no? ¿Y tú considerarías que esto es lo que más ha cambiado desde que empezaste a trabajar? ¿El entorno? Sí, del cambio. A ver, han cambiado, sí, yo creo que lo más importante ahora mismo, ¿no? Desde mi punto de vista, es ese cambio de entorno en el que ahora tenemos que movernos en un terreno mucho más resbaladizo y eso nos está haciendo que estemos resbalando todo el rato, porque nos estamos resistiendo, ¿no? Nos estamos dejando deslizar. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que más ha cambiado. Y luego yo también creo que han cambiado, bueno, aparte de que han cambiado cosas, por ejemplo, yo te decía antes que una de las cosas que yo había vivido era la aparición de mujeres en entornos pocos masculinizados, y eso afortunadamente va cambiando, no digo que haya cambiado, va cambiando. Y probablemente lo que también ha cambiado es que las generaciones que son más jóvenes aún que la mía, pues traen conversaciones distintas, ¿no? En las cuales han cambiado incluso socialmente. O sea, yo tengo un montón de hermanos, ¿no? ¿Tú cuántos hermanos tienes? Pues entonces al final todo ha cambiado, han cambiado las prioridades sociales, entonces cambian las cosas. Y eso hace que las empresas cambien, porque las empresas, como digo, son un organismo casi vivo, ¿no? Y la empresa tiene alma, ¿no? Como tienen las personas, aunque a veces este alma sea un poco desalmada, ¿no? valga el oxímoron, pero tienen alma. Entonces se está transformando el sentir, ¿no? de las cosas. Y ahora mismo yo creo que estamos en un momento en el que no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos dónde estamos, y la pandemia lo único que ha hecho es agravar la sensación. Pero yo creo que la pandemia lo ha agravado, o sea, yo creo que ya estábamos en eso, ¿no? Porque si tú ves el cambio tecnológico en la historia, ¿no? Todos hemos visto seguro algún gráfico de esos que en el siglo XX empieza a dispararse, y en el XXI es salvaje, entonces no nos podemos ni imaginar. Claro. A mí me contaba una vez un amigo que a un presidente de los Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue, juntó, creo que era en el siglo XVIII, a un grupo de sabios y les preguntó que hicieran las predicciones a, no sé si un siglo o 2 siglos después, que no acertaron en nada. No aceptaron ni que se fuera a inventar el bolígrafo, fíjate tú, o sea, algo tan sencillo que podría facilitar, ¿no? El acceso a escritura a mucha gente. Entonces, pues ahora imagínate, si no se nos ocurre ni cómo podemos estar dentro de 5 años, ¿no? Entonces yo creo que sí, que eso es una de las cosas más importantes que ha cambiado. Hablas y comentas y hablas de tus experiencias pasadas y parece que tienes bastante confianza en el futuro, en las nuevas generaciones que venimos, y también al hablar contigo muestras mucha confianza. ¿Dudas de algo? De las generaciones futuras. De todo. A ver, no, de las generaciones futuras me voy a dudar. Estando cerca de ti es imposible que dude. O sea, no, tengo clarísimo que venís superpotentes. Dudo de todo, y además cada vez más. Lo que sí pienso es que si hacemos bien el relevo, que eso es lo que yo no tengo muy claro si lo estamos haciendo bien como sociedad, creo que sí, porque yo creo que ya hay una conversación abierta, por ejemplo, con el tema de otro tipo de habilidades. Yo en los técnicos de prevención lo veo, ¿no? Yo me siento mucho más cerca del concepto actual de técnico de prevención, ¿no? De cuando nosotras empezamos y lo que te pedían era que hicieras la evaluación de riesgo y la metieras en un cajón, ¿no? Y ahora ya pues aprendes habilidades de comunicación, de gestión de conflictos, de tratar con las personas, se habla de liderazgo. Entonces yo confío en que, no siendo demasiado optimista en cuanto a que ahora parece que todo el mundo habla de esto y está hecho el cambio, y desde mi punto de vista no está hecho el cambio, si venís yo con un discurso distinto. Y yo creo también que hay una parte muy importante, porque como digo, las organizaciones y las personas pues tenemos esa parte emocional, que es que hay otro tipo de competencias de las que ya se habla más. No quiere decir que estéis todos formados sobre ello, pero ya se habla más, ¿no? Y eso yo creo que es una grandísima ventaja. ¿Cómo de radical crees que va a ser este cambio de relevo? O sea, una vez que pase y estemos nosotros ahí,
¿crees que va a ser tan radical como parece, ¿no? Que tienen miedo a un cambio total de... A ver, yo creo que las cosas, solamente si hay cambios radicales y hay revoluciones. Normalmente la radicalidad tiene que llevar acompañado algo de corte violento. No. Yo creo que van a cambiar cosas, pero en realidad, ¿no? Por lo que yo percibo, yo por ejemplo veo a tu madre, ¿no? Y a la mía, y veo que ella reproduce determinadas cosas que pensó que en su vida era reproducir. Decirte, porque cuando tú tienes tu edad, ¿no? Pues que es lo que toca, ¿no? Quieres cambiarlo todo y nada te sirve nada, y es lógico, y además es que incluso a nivel de neurociencia tiene su sentido, ¿no? Vosotros tenéis ahora muchas más conexiones nerviosas, neuronales, estáis construyendo el mundo, ¿no? Entonces hay una explicación científica a eso también, ¿no? Aparte de la hormonal, que ya de eso ni hablamos, ¿no? Pero hay una explicación a eso. Luego van pasando la vida y bueno, pues algunas cosas se van, no digo calmando, se van colocando. Entonces yo creo que nos pasa mucho en las organizaciones y ahora en la sociedad que hay un poco elemento péndulo, ¿no? Hemos estado haciendo, ahora nos vamos al otro lado y bueno, pues acabará llegando a un punto intermedio. Tampoco creo que sea tan radical. También dices que este cambio, que parece que ya está hecho, ¿no? Que el relevo ya está pasado, ¿qué tal? Pero ¿tú cómo crees que se van a adecuar estas organizaciones a este cambio? ¿Cómo se adaptan a este mundo que es tan cambiante, lo hemos visto especialmente con estos últimos años, tan volátil? A ver, yo no creo que el cambio se haya producido, yo creo que el cambio se tiene que producir y además los cambios requieren un tiempo para consolidarse, ¿no? O sea que no... Las organizaciones tienen que, para poder producirse cualquier transformación cultural, me da igual que sea esta que cualquier otra en una organización, lo primero que tiene que tener la organización es una cierta plasticidad, es decir, una cierta capacidad de adecuarse, y eso se puede hacer. O sea, eso se puede construir, digamos, ¿no? Entonces, las organizaciones lo primero que tendrían que hacer es... Lo primero que tienes que hacer para cualquier cambio es ser consciente de que tienes que cambiar, ¿no? Eso, claro. Soy alcohólico y no sé qué, bueno, es el primer paso para cambiar, ¿no? Y lo hemos visto todos en las películas. No soy alcohólica, ¿eh? Ya, lo dejo claro. Y... entonces, lo primero es darse cuenta de que necesita un cambio. Yo creo que ahí ya se están empezando a dar cuenta. O sea, yo lo que creo es que sí nos estamos empezando a dar cuenta, ¿no? Luego, en la mesa que vamos a hablar de temas de recursos humanos, yo creo que ahí hay cosas que están pasando que no somos muy conscientes, pero que se están cambiando de paradigma cosas, ¿no? Yo qué sé, pues las redes colaborativas, que el trabajo ya, eso de empezar a trabajar ¿con cuánto empezaste tú en Ensidesa? Ya ni te acuerdas. O sea, pues empezaría con 30 y se jubiló allí. O sea, eso ya no se da, ¿no? Entonces yo creo que ya esas cosas nos vamos dando cuenta, ¿no? Y que además yo creo que una de las cosas buenas, si se puede decir buena, que ha traído la pandemia es que nos damos cuenta de que tenemos mucha más capacidad de la que pensamos. Sí. Porque anda que no se hizo la transformación digital en empresas, en muchas ocasiones llevándote cosas por el medio, ¿eh? Vale. Sí. Así. Así. Y luego, además, tanto las empresas como las personas tenemos dos tipos de comportamiento. Está el comportamiento consciente, ¿no? Y el comportamiento inconsciente. Y el comportamiento inconsciente es el más difícil de cambiar. Claro. Seguro que los que estamos aquí, que somos jovencísimos, nos acordamos todos de cuando no había cinturón de seguridad, ¿no? Y todos ahí refunfuñando que vaya a ponerse el cinturón de seguridad. Y ahora entras en el coche y te lo pones de manera inconsciente, es decir, has generado un hábito inconsciente. En las empresas pasa lo mismo, hay hábitos inconscientes muy fuertes. Entonces, lo primero que tiene que hacer una organización para prepararse para un cambio organizacional es ser consciente de cuáles son sus comportamientos, los conscientes y los inconscientes, porque yo lo que me encuentro ahora en las empresas es mucha, lo que yo llamo disonancia cognitiva, entre lo que yo digo que soy y quiero ser y lo que mis actos hacen. Claro. Entonces, lo primero que tiene que hacer la empresa, o el cambio en la empresa, la clave para que podamos empezar es analizar esos actos conscientes o inconscientes, ¿no? Y en eso, bueno, pues en eso se puede, hay herramientas, es decir, la transformación cultural tiene metodologías y se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Y por dónde crees que se empieza esa transformación? A ver, se empieza por varios sitios. Lo primero, como decías, siendo consciente de lo que tienes que cambiar y queriendo cambiarlo, que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? ¿Vale?
En muchas ocasiones yo cuando trabajo con altas direcciones, sobre todo con directores o líneas de mando, ¿no? Dicen, no, si yo quiero. Entonces tú le dices a ella, tú quieres, ¿y qué es lo que quieres? No, la seguridad es lo primero, te lo repiten la seguridad es lo primero, como un mantra. Pero luego sus actos no hacen eso. Claro. Entonces, cuando se dan cuenta, ¿cuál es la reacción normal? No, pero es que eso, y entonces yo encuentro la excusa, siempre encuentro la excusa. Claro. Bueno, pero ¿tú quieres o no quieres otra cosa? Entonces, lo primero es querer. Y una vez que quieres, equivocarte muchísimo. Porque, insisto, el comportamiento inconsciente no se cambia simplemente porque quieras, se cambia porque o bien lo sustituyes por otro, ¿bien? O bien tienes un espejo que te va enseñando cuál es tu comportamiento, lo vas cambiando. Entonces, lo primero es una cuestión de ser consciente y de querer. Sí. ¿Y de querer qué? Claro. ¿Qué es lo que quiero? Porque yo no quiero ser esto, ¿vale? ¿Y qué quieres ser? No lo sé, pues malo. Pues malo, porque si yo no tengo un rumbo hacia dónde ir, puedo estar dando vueltas por el mar toda la vida. Entonces, yo no quiero ser esto, o yo quiero ser esto, ¿vale? Para ser esto tienes que transformar esto, no quiero transformarlo, entonces no puede ser esto. Claro. Entonces, una vez que tú generas toda esa conversación en la organización, puedes empezar. Yo, como sabes, soy coach y lo primero que tú haces en una sesión de coach es definir el objetivo. Claro. Y muchas veces el objetivo del coachee que viene a trabajar contigo no tiene nada que ver con lo que viene y con lo que se lleva. Claro. Porque en realidad tú estás diciendo que quieres algo, pero no es eso lo que quieres es otra cosa. Entonces, si yo me equivoco de objetivo, me equivoco de rumbo, si me equivoco de rumbo, no llevo. Claro. Y en las empresas lo que sí pasa mucho, y eso lo hablaremos también en las siguientes mesas, es que yo digo que quiero ser una cosa, pero luego mis actos hacen otra cosa. Y los trabajadores, que son personas inteligentes, lo ven. Claro. Dicen, o sea, tú me estás diciendo que mi seguridad es muy importante, pero hoy que tenemos prisa por producción, no estás mirando, ya no digo que me hagas saltarme el procedimiento, no, es que ni siquiera miras si lo estoy diciendo, ¿no? Claro. Incluso no miro, no porque no quiera mirar, sino porque no estoy acostumbrada a mirar. Y entonces a mí me mandas un mensaje muy contradictorio. Claro. Entonces, esa parte de aceptar que tienes que observarte y que tus actos no van a ser perfectos el primer día y establecer sistemas de aprendizaje es básico. Y para eso, otra de las cosas básicas, hay muchas cosas básicas de las que hay que partir, es crear un clima de confianza. Un clima de confianza en el que yo, trabajador, levanto la mano y te digo, oye, que eso que estás haciendo va en contra de esto. Pero si yo digo eso y Teresa me responde, pues da igual, hazlo, ¿no? La siguiente vez no le digo a Teresa, oye, porque yo, si Teresa me dice que lo haga, yo lo hago. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es intención, análisis y conciencia de lo que quieres, definir a dónde y luego poner una serie de mecanismos de aprendizaje que te permita ver cómo estás, ¿no? Y continúa con los pasos, que estos son como los primeros pasos que hay que tomar y luego, ¿cómo sigue? A ver, lo más importante, una vez que has creado ese espacio de reflexión, ¿no? Yo siempre hablo de espacio de reflexión y de aprendizaje, ahí ya sí puedes empezar a formar la línea de liderazgo, porque la línea de mando, porque si tú no cambias el liderazgo, no cambias. Es como si dijeras, quiero cambiar los sistemas en mi familia, pero que no cambie nadie, ¿no? O sea, tienes que cambiar el sistema de liderazgo, los valores, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es alinear valores. ¿Cómo alineas valores? Pues analizando con honestidad cuáles son los valores que hay, decidiendo claramente hacia dónde quiero ir y ahí alineando. En la parte de seguridad y salud tenemos mucha suerte porque de fábrica las personas ya tenemos este cuidado, ¿no? El valor del cuidado, el valor de la salud, el valor de las personas lo tenemos de fábrica. Lo malo es que hay muchas empresas que eso se le olvida, ¿no? Claro. Entonces, una vez que consigues alinearlos, es relativamente sencillo, luego es como lo articulas. Entonces, en muchas ocasiones lo que yo me encuentro también cuando trabajamos con la línea de mando, que es con la que principalmente trabajamos, es que no es que no quieran, es que no saben. O sea, tú les estás diciendo, vale, esto que habéis hecho durante no sé cuántos años y lo habéis hecho fenomenal porque estamos produciendo y cobráis nómina todos los meses y comemos todos gracias a esto, ya no sirve. ¿Y qué sirve? Que la seguridad es muy importante. Ya, ¿y eso qué quiere decir? Claro. ¿En qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar? Porque no es que yo no quiera, es que no sé. Y en ese sentido, yo sabéis que soy muy cañera con los técnicos de prevención, en muchas ocasiones el problema lo tenemos nosotros, que no les estamos diciendo lo que esperamos, lo que tienen que hacer, ni les estamos dando ejemplos de otras cosas, ni estamos entendiendo que cuando tú le dices a una persona que cambie, le estás diciendo que lo está haciendo mal.
Claro. Aunque no se lo estés diciendo directamente, y a nadie le gusta que le digan que lo están haciendo mal. Claro. ¿No? Entonces esa resistencia, entonces tienes que bajar resistencias, trabajar muchísimo liderazgo y luego ir construyendo sobre acciones, ¿no? Tú tienes varias maneras de cambiar el comportamiento. Uno es porque tú de repente tengas un chaf y el comportamiento se te cambie automáticamente, pero eso es lo que se llama un cambio de observador. Eso es muy difícil que se dé. Se puede dar, imagínate, por un ejemplo que conoce todo el mundo. Tú conduces como un loco, ¿vale? Y de repente un día te llevas un susto, ¿no? Y entonces al día siguiente conduces mejor o vas más despacito. Claro, eso puede ser definitivo o no. Claro. Y luego hay otra manera de cambiar tu percepción de las cosas, que es hacer otras cosas. Empiezas a hacer otras cosas y entonces a base de hacer otras cosas se cambia tu percepción de esas mismas. Claro. En ese sentido, hay algunas personas que han estado o están en Azucarera. Yo recuerdo a un director de fábrica, ¿no?, diciéndome 2 años después de empezar el plan de cambio cultural en Azucarera, diciéndome: ay, Silvia, qué cosas decía yo, ¿no? Porque tuvimos nuestros más y nuestros menos iniciando, y el día que me dijo eso digo, sí, ¿cómo qué? Y se acordaba perfectamente de lo que decía, que ya no era compatible con los valores que él tenía, ya, claro, a base de cambiar cosas, claro, yo no tuve la oportunidad de meterles cosas en la cabeza, sino a base de cambiar cosas, de observar, ¿vale? Pues el próximo día observa esto, y ahora vamos a mirar esto, y ahora vamos a analizar esto, y a base de eso la gente consigues también que cambien esos valores, ¿no? Entonces, una vez que tienes alineados esos valores, es más fácil, analizas qué tienes que hacer, estableces un mapa de ruta y ahora, a diferencia de hace unos años, añades algo más, que es que tienes que tener una capacidad continua de ajuste, de reajuste, continuo. No te puedes permitir el lujo de, ¿os acordáis del famoso parálisis por el análisis, no? Vamos a sentarnos todos y vamos a establecer una estrategia a 5 años y entonces establecemos una estrategia y no nos salimos de la estrategia. No sirve. Ahora ya no sirve. Ahora tienes que tener un sistema organizativo que te permita ir aprendiendo de las cosas y en ese aprendizaje ir rectificando. Y muchas veces cuando tú hablas de aprendizaje organizacional, que yo soy la pesada del aprendizaje organizacional, la gente piensa que estoy hablando de investigación de accidentes y hablas de muchas más cosas, ¿no? Claro. Hablas de ponerte espejos en todas partes, ¿no? Como, claro, si, es como si estuvieras en casa, te vistes y no tienes un espejo para mirarte, pues igual sales con los pelos así, ¿no? Claro. Y está bien que en ese caso alguien tenga confianza y te diga, oye, peínate, ¿no? Pero si no tengo a alguien que me diga que me peine ni tengo espejos, claro, lo más probable es que vaya despeinada, ¿no? Claro. Ahora, si quiero ir despeinada es mi problema. Ahora, si no quiero ir despeinada, entonces tengo que poner cosas que me sirvan, claro, ¿no? Claro. ¿Y cuánto crees que dura un cambio de este tipo? A ver, el cambio organizacional, hay muchas teorías. Hay unos que dicen que dura un ciclo de 7 años, etc. Dura lo que tú mantengas la tensión hasta que eso se haya consolidado. Porque en muchas ocasiones tú empiezas a ver lo que se llaman triunfos a corto plazo, empiezas a ver cambios y aflojas. Claro. Y entonces no se produce. Ahora mismo que el cambio es un cambio desde mi punto de vista muy importante, pero un cambio de paradigma en las empresas muy grande, ¿no? Yo creo que el cambio va a ser constante, es que no se acaba nunca, en claro, realidad. Otra cosa es que los impactos tengan su resultado en un plazo de tiempo más o menos largo, pero el cambio ha venido para quedarse. ¿Qué le dirías a mi generación? ¿A qué tenemos que prestarle especial atención? A ver, yo creo que a nivel organizacional, que es en lo que me voy a centrar, a nivel personal ya te lo diré fuera, y ya te lo digo muchas veces, a nivel organizacional yo creo que lo más importante de la gente más joven que estáis ahora incorporándoos es que no perdamos derechos, porque es muy fácil. Es muy fácil. Estamos en una situación, luego lo veremos en la última mesa de recursos humanos, en la que el individualismo, que es muy bueno o puede ser muy bueno para determinadas cosas, está quitándonos el carácter colectivo, y no hay que olvidarse que si tenemos fines de semana es gracias a que ha habido sindicatos, que si tenemos días laborables de tantas horas es gracias a que ha habido negociaciones colectivas, claro, y eso en los modelos de organización y en el modelo de sociedad que parece que se aventura, puede estar un poco en peligro. Entonces, claro, yo lo que os diría es ojo con eso, porque eso sí que son de las cosas que sirven, y que si no, desde mi punto de vista, podría dar lugar a una sociedad mucho más polarizada en la que la persona individual que tiene capacidad de organización y de negociación por su capacidad, y en muchas ocasiones su capacidad o su formación técnica vienen del estrato social en el que están, ¿vale? Tienen una capacidad de negociación que luego muchos otros no pueden tener, y eso, claro, puede aumentar mucho más la desigualdad
tanto laboral como social. Claro. Y bueno, como te pregunté hace años, me imagino que muchas veces, ¿qué es lo que hace alguien que se dedica al cambio? ¿Qué has estudiado para esto? ¿No? Sí, en concreto me preguntó, y tía, ¿tú qué haces? Digo, pues mira, yo ayudo a las empresas a cambiar y tal, no sé qué. Y dice, ¿y entonces eso cómo lo haces? Digo, yo lo hago que las otras personas hagan cosas. Y dice, como mamá. Y digo, sí. Mamá también hace cosas, yo también hago cosas. ¿Y qué estudiaste para eso? Dije, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué estudié yo para esto? Pues todo. O sea, yo recuerdo los inicios, y aprovechando que está aquí mi madre, lo voy a contar. Yo el primer curso que di para técnicos de prevención fue en el Centro Jovellanos. Me tenía que dar 8 horas de incendios y explosiones. Yo tengo formación jurídica, ¿vale? Pero yo era técnico de prevención. Fue incluso antes de que saliera el Real Decreto de los servicios de prevención. Antes de ayer, porque yo estudié un máster justo cuando salió la ley de prevención. De hecho, salió la ley cuando yo estaba en el máster. Y me dicen que tengo que dar 8 horas, yo era una pipiola, de incendios y explosiones. Y que tengo de alumnos al jefe del campo de prácticas de fuego del Centro Jovellanos, es decir, el tío que más sabe de incendios y explosiones de toda Asturias, y a mi madre que se apuntó. Entonces yo lo pasé, no te puedes imaginar cómo lo pasé. O sea, la primera hora no sé ni lo que dije, porque claro, yo estaba pendiente de ser técnicamente perfecta, además es en ese síndrome de impostor que tenemos todos, ¿no? Técnicamente perfecta y correcta es lo que decía. A ver si iba a soltar un taco y menuda la armaba, ¿sabes? Entonces me pasé una hora tensísima. Después de esas 8 horas dije, esto es muy fácil, ya está. Ya no se me va a ocurrir nada. Entonces, he estudiado de todo, desde riesgos eléctricos, porque en aquel momento era necesario, que fíjate tú, yo tenía formación técnica, hasta ahora muchas cosas que tienen que ver con inteligencia emocional, neurociencia, etcétera, ¿no? Mi formación es jurídica, porque siempre, como dice también mi madre, yo quería ser abogado de pobres, pero bueno, tuve la suerte de que justo en el momento que estaba acabando la carrera, empezaba el proyecto de la ley de prevención. Me cogieron en un curso que fue el primero que se hizo a nivel de España de salud laboral, un máster de 1200 horas, y a partir de ahí dije, esto me encanta, ¿no? Es una manera también de contribuir y que me parece importantísima. Así que estudiar todo y nada. Estudiar mucho y no saber de nada, pero bueno, ir haciéndolo. De todas maneras, en la próxima mesa, que le vamos a dar paso ya ahora, nos explicarán un poco mejor, yo creo, qué es lo que hacemos los técnicos de prevención. Vale. Muchas gracias, guapa. A ti.